Bienvenidos de vuelta a su canal de noticias y salseo turco preferido. Espero que estén teniendo un día fenomenal, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para un nuevo vídeo cargado de información jugosa y como siempre con mucho amor y respeto. Hoy prepárense porque vamos a hablar de una noticia que ha hecho temblar las redes sociales, que ha encendido los foros de fans y que sinceramente, nos tenía a todos con el corazón en un puño. Si lo adivinaron, vamos a desentrañar el misterio detrás del supuesto mensaje que Demet Özdemir le envió a Can Yaman en su día especial. ¿Fue real? ¿Fue un montaje? ¿O simplemente una ilusión creada por los fans más acérrimos de esta icónica pareja? Pero antes de sumergirnos en este mar de especulaciones y revelaciones, quiero recordarles a todos que si son nuevos por aquí, no olviden darle clic al botón de suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No querrán perderse ni una sola de nuestras exclusivas, noticias de última hora y chismes calientitos del mundo del espectáculo turco. Además, si ya son parte de nuestra gran familia, les mando un abrazo gigante y les agradezco infinitamente su apoyo incondicional. Ustedes son la razón por la que hacemos esto. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como saben, la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman siempre ha sido objeto de fascinación. Desde que protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador, como la conocemos aquí, la química entre ellos traspasó la pantalla. Sus personajes, Sanem y Can, nos robaron el corazón con su romance apasionado, sus altibajos y su amor incondicional. Y como suele suceder, los fans, ilusionados con la magia que veían en pantalla, comenzaron a soñar con que esa relación se materializara en la vida real. Durante el rodaje y los meses posteriores al final de la serie, los rumores de un romance entre Demet y Can fueron constantes. Se les vio juntos fuera del set, compartiendo cenas y eventos sociales, lo que alimentó aún más las esperanzas de sus seguidores. Sin embargo, nunca confirmaron oficialmente su relación. Siempre mantuvieron un halo de misterio, dejando que la prensa y los fans especularan a su antojo. La ambigüedad fue su mejor arma para mantener la expectación y alimentar el fervor de la fanaticada, convirtiendo cada aparición pública en un potencial titular. Luego, como suele suceder en el mundo del espectáculo, sus caminos se separaron. Ambos siguieron adelante con sus carreras, protagonizando nuevos proyectos y, eventualmente, encontrando el amor en otras personas. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç, aunque lamentablemente su matrimonio no duró. Por su parte, Can se comprometió con la presentadora italiana Diletta Leotta, aunque también terminaron su relación. Esta ruptura fue particularmente mediática, con acusaciones cruzadas y rumores de infidelidad que mantuvieron a la prensa rosa ocupada durante semanas. A pesar de que ambos han rehecho sus vidas amorosas, el recuerdo de su romance en Erkenci Kuş sigue muy vivo en la memoria de los fans. Y es precisamente ese cariño y nostalgia lo que ha provocado la reciente ola de especulaciones sobre el supuesto mensaje de felicitación que Demet le habría enviado a Can en su cumpleaños. La serie se ha retransmitido en múltiples países, generando nuevas oleadas de fans que descubren la magia de Sanem y Can, y reavivando constantemente el interés por la pareja. Pero, ¿de dónde surgió este rumor? Pues bien, todo comenzó a circular por las redes sociales, especialmente en Twitter e Instagram, con capturas de pantalla de supuestas historias de Instagram de Demet donde se le veía felicitando a Can. Las imágenes mostraban fotografías de ambos durante el rodaje de Erkenci Kuş, acompañadas de mensajes cariñosos y deseos de felicidad para Can en su día especial. Algunas de estas capturas mostraban montajes muy elaborados, con filtros y textos que imitaban el estilo de las historias de Demet. Como era de esperar, la noticia se extendió como la pólvora. Los fans de la pareja Can-Dem, como se les conoce cariñosamente, se emocionaron ante la posibilidad de que existiera una reconciliación o al menos, de que mantuvieran una buena relación de amistad. Los comentarios de alegría y esperanza inundaron las redes sociales. Muchos interpretaron este gesto como una señal de que aún existía un cariño especial entre ellos. Se crearon hashtags específicos para celebrar el supuesto mensaje, y los fans compartieron sus recuerdos favoritos de la serie y de la pareja. Sin embargo, como siempre les digo, hay que tomar este tipo de información con pinzas. En el mundo de las redes sociales es muy fácil crear montajes y difuminar la línea entre la realidad y la ficción. Así que antes de dejarnos llevar por la emoción, decidimos investigar a fondo para verificar la autenticidad de estas supuestas historias de Instagram.
Nuestra investigación no solo se limitó a revisar las cuentas oficiales de ambos actores, sino que también contactamos con fuentes cercanas a ellos, incluyendo periodistas de espectáculos turcos y representantes de sus respectivas agencias. Y lamentablemente tengo que decirles que después de una exhaustiva investigación, llegamos a la conclusión de que las capturas de pantalla que circularon en las redes sociales eran, efectivamente, falsas. No existe ninguna publicación oficial por parte de Demet Özdemir felicitando a Can Yaman en su cumpleaños. Todo fue un montaje creado por fans con mucho talento, pero que en este caso, se dejaron llevar por la ilusión de ver a sus ídolos juntos de nuevo. Algunos de los montajes eran tan convincentes que incluso engañaron a algunos medios de comunicación, que publicaron la noticia sin verificar la fuente. Sé que esta noticia puede decepcionar a muchos de ustedes, especialmente a los fans más acérrimos de Candem. Pero como siempre les digo, es importante mantener los pies en la tierra y no dejarnos llevar por las fantasías. A veces, la realidad es diferente a lo que nos gustaría que fuera. El fanatismo puede nublar el juicio, y es importante recordar que los actores son personas con vidas privadas que no están obligadas a satisfacer las expectativas del público. Ahora bien, esto no significa que Demet y Can se odien o que no tengan ningún tipo de relación. Simplemente no existe ninguna evidencia de que Demet le haya enviado un mensaje de felicitación público a Can en su cumpleaños. Es posible que lo haya hecho de forma privada, o que simplemente hayan decidido mantener la distancia. Al final, es su vida personal y tenemos que respetarla. También es importante considerar que ambos actores han expresado en el pasado su deseo de ser valorados por su trabajo y no solo por su vida personal. Lo que sí es innegable es el impacto que tuvieron como pareja en Erkencikus. Su química en pantalla fue inigualable y su historia de amor conquistó a millones de personas en todo el mundo. Y aunque su relación en la vida real no haya prosperado, siempre quedaremos con el recuerdo de Sanem y Can, dos personajes que nos enseñaron el poder del amor verdadero. La serie no solo fue un éxito en Turquía, sino que se vendió a más de 50 países, convirtiendo a Demet y Can en estrellas internacionales. Y hablando de Erkencikus, les tengo una pequeña anécdota. ¿Sabían que al principio Demet no estaba muy convencida de aceptar el papel de Sanem? Le parecía que era un personaje demasiado diferente a los que había interpretado antes. Pero afortunadamente la convencieron y el resto es historia. Imagínense lo diferente que habría sido la serie si otra actriz hubiera interpretado a Sanem. Simplemente no sería lo mismo. La frescura y espontaneidad de Demet fueron clave para el éxito del personaje. Y en cuanto a Can Yaman, sabemos que está enfocado en sus nuevos proyectos. Ha estado trabajando duro en Italia, donde ha cosechado un gran éxito. Además, se ha dedicado a causas sociales, demostrando que es mucho más que un rostro bonito. Así que a pesar de los rumores y las especulaciones, ambos siguen adelante con sus vidas, persiguiendo sus sueños y dejando huella en el mundo del espectáculo. Can ha incursionado en el mundo empresarial, lanzando su propia marca de perfumes y ropa, demostrando su visión para los negocios. Además, es importante mencionar que tanto Demet como Can han tenido que lidiar con la presión mediática y el acoso de algunos fans obsesivos. Esto ha afectado su vida personal y profesional, y es una de las razones por las que han sido tan reservados con sus relaciones. La fama tiene un precio y es importante recordar que los actores son seres humanos que merecen respeto y privacidad. En resumen, mis queridos chismosos, el supuesto mensaje de felicitación de Demet Özdemir a Can Yaman en su cumpleaños resultó ser falso. No hay evidencia de que exista tal publicación. Sin embargo, esto no empaña el legado que dejaron como pareja en Erkencikus y el cariño que les tienen sus fans. Ambos siguen siendo figuras muy queridas en el mundo del espectáculo turco y les deseamos lo mejor en sus futuros proyectos. Quizás en el futuro, si las circunstancias son las adecuadas, podríamos verlos trabajar juntos de nuevo. Pero por ahora, debemos respetar sus decisiones y apoyar sus carreras individuales. Espero que este vídeo les haya resultado interesante e informativo. Como siempre, trato de traerles la información más precisa y verificada posible, para que no se dejen llevar por los rumores y las falsas noticias. En un mundo lleno de información falsa y manipulada, es importante ser críticos y verificar la información antes de compartirla. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora, quiero pedirles que me dejen sus comentarios aquí abajo.
¿Qué opinan de todo este revuelo sobre el supuesto mensaje de Demet Akan? ¿Creen que algún día volverán a trabajar juntos? ¿Cuál es su momento favorito de Erkencikus? Me encantaría leer sus opiniones y teorías. Y recuerden, el debate siempre es bienvenido, siempre y cuando se mantenga el respeto y la cordialidad. Y por último, pero no menos importante, los invito a darle like a este vídeo si les gustó, a compartirlo con sus amigos y familiares que también son fans de Demet Akan, y a suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita de notificaciones para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Tenemos muchas más sorpresas preparadas para ustedes, incluyendo entrevistas exclusivas, análisis de las últimas tendencias de la moda turca y cobertura de los eventos más importantes del mundo del espectáculo. Nos vemos en el próximo vídeo, mis chismosos. Les mando un abrazo gigante y recuerden, nunca dejen de soñar. Ciao.